1420 AM. Fuera de lugar, sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Baruta Minuto a Minuto, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario, es una producción nacional de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta Baruta, Minuto a Minuto, es un programa conducido por el concejal Héctor Urguelles y Rina Hernández, que muestran una ventana a la participación ciudadana, incentivando al ciudadano baruteño a que sume esfuerzos para mejorar la calidad de vida del municipio. Amigos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a su programa Baruta Minuto a Minuto, que se transmite por Radio Sintonía 1420 AM. Trabajaremos con ustedes en la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la gerencia general de producción Toti López Porcaterra, en los estudios, en manejando el sonido, el Mago Martínez, en la producción del programa Rina Hernández y Charo Pérez, y quien les habla el concejal Héctor Urguelles. Vamos hoy a tener a la siguiente invitada. A la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que posee una amplia experiencia en el derecho, siendo la autora de numerosos votos y decisiones que marca la historia de la jurisprudencia del país. Durante su carrera en el Poder Judicial es notable la firmeza y coherencia de sus decisiones en las diversas áreas del derecho penal. Después de la conclusión de su periodo como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Mármol fundó un escritorio familiar especializado con el propósito de atender casos de especial complejidad, ofrecer ayuda en casos de pro bono, promover la discusión de tesis jurídicas y actuar en el área del derecho penal, contratos internacionales, crímenes financieros, derecho de Internet y propiedad intelectual. La doctora Blanca se ha desempeñado como profesora de posgrado en el proceso penal en la Universidad Central de Venezuela, profesora de proceso penal en la Universidad Católica Andrés Bello, presidenta de la Asociación de Jueces y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas, fundadora en Mármol de León y Asociados, magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y juez de la Corte Penal de Apelaciones. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias. Mientras hablabas todo eso que dijiste, yo repasaba mi vida prácticamente. Bueno, y aquí estamos y seguimos luchando por la justicia. Bueno, bien, la doctora Blanca Rosa vino en otra oportunidad a este programa y estuvimos hablando con ella cosas bien importantes. En ese momento todavía no estaba la tesis de la constituyente por parte de la que propuso el presidente de la República, y ella abanderaba un grupo de venezolanos que se habían unido pues en promover precisamente que una salida al problema que se tenía en Venezuela era la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, se convocó, pero creo que no es la misma, y por eso la trajimos aquí para que nos explique cuál es la diferencia de la propuesta que ella hacía, el grupo que ella dirigía, el Frente Nacional Constituyente, y la propuesta que hizo y al final aprobó fraudulentamente desde nuestro punto de vista el presidente de la República. Explíquenos primero ese punto, doctora, para iniciar con ese tema. Sí, no, yo creo que es medular. En realidad la constituyente que planteábamos era con el proyecto del doctor Enrique Colmenares Finol, una constituyente originaria. La constituyente originaria es aquella que convoca a la gente. Y esta no es originaria, porque Maduro dice que es originaria. Él dice que es originaria, pero esto ni siquiera es constituyente. Esto es una pseudo constituyente, toda vez que ellos se basaron en unas bases comiciales completamente sectorizadas, que están muy lejos de la representatividad de las personas, no hay representación proporcional y hasta tiene
voto en segundo grado, como en Cuba. Pero por eso no es originaria, doctora. No es originaria porque la convocó él. La convocó el presidente sin consultarla. No la consultó. No la el pueblo. consultó, exacto, porque la iniciativa es una cosa que la puede tener él, la puede tener el Congreso, ¿verdad? La puede tener la ciudadanía, pero cuando la iniciativa la toma el presidente, tiene que consultarle, tiene que hacer un referéndum consultivo para ver si la ciudadanía está de acuerdo, porque el poder constituyente reside en el pueblo, la soberanía reside en el pueblo y es intransferible. Ahora, doctora, ¿no será que en la Constitución del 2000 quedó, de alguna manera, del 99, la Constitución, quedó de alguna manera un vacío en cuanto a ese tema de la convocatoria, porque se utilizó, es una interpretación distinta la que hacemos la mayoría de los venezolanos y la interpretación que hace el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia del artículo 347 y 348, ¿no? Sí, mira, de las interpretaciones, entre comillas, del Tribunal Supremo de Justicia, también entre comillas, estamos vacunados, porque la verdad es que esas interpretaciones son siempre para poner a la Constitución a decir lo que el régimen quiere que diga. Es evidente y vamos a decir, puede ser, como tú bien señalas, que haya un vacío porque no lo diga específicamente, pero se deriva del contexto y de lo que dicen los otros artículos que están en la Constitución, y es eso, en primer término, que la soberanía reside en el pueblo y el poder constituyente es intransferible. Esos dos puntos son fundamentales para llevarnos a que no puede el presidente, como lo hizo, presidente de facto, por cierto, convocar a una pseudo constituyente, que es lo que estamos viviendo y que al final no ha resultado ninguna constituyente, sino que es una especie de gobierno tumultuario. Así lo veo yo. Eso también es importante. Bueno, no se convocó la constituyente como decía la Constitución, y esa radica la diferencia básica entre la propuesta que usted tenía y la propuesta que presentó Maduro. Pero ya está la constituyente electa. Sí, lamentablemente. Ahí la tenemos. Ahora que está electa, no podría buscar los mismos objetivos que usted proponía que buscaban la constituyente. No podría, porque es decir, ellos podrían pretender, pero ellos no son legítimos. Esta es una constituyente que es nula por la forma en que fueron electos. Es una falla de origen, como dice. Es una falla de origen. Entonces, todas sus actuaciones son también nulas, en consecuencia. Nosotros hicimos un referéndum, demostración de civismo a nivel internacional, en el cual todos los demócratas rechazamos esta constituyente, y sin embargo ellos siguieron adelante, yo creo que con más fuerza y con más ahínco, porque es lo que caracteriza el régimen dictatorial. Esa constituyente no por eso pasó a ser legítima, está rechazada de antemano por la inmensa mayoría de los ciudadanos, y son nulas todas las actuaciones que haga, que como te dije antes, han derivado en un gobierno más que en una constituyente. Sí, bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través del 264-1494 y 264-1619. También lo pueden hacer a través de la página www.sintonia1420.com. Buscan audio en vivo, el chat audio en vivo, y se comunican a través de ese chat con los estudios, y nosotros leemos las preguntas y los comentarios que ustedes hagan. Y también nos están dando el teléfono 324-5009, 324-5009. También se pueden comunicar a través de esos teléfonos con el estudio de Radio Sintonía y poder hacerle los comentarios o las preguntas a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que se encuentra hoy con nosotros. Recordemos que ella fue ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, en aquel último Tribunal Supremo de Justicia que tuvo la democracia, y sin embargo ella continuó por algunos años, hasta que la jubilaron de oficio, sin ni siquiera haber cumplido todo el... Había cumplido el periodo, pero de acuerdo con la Constitución había que esperar que nombraran al sustituto. Y no lo hicieron. Y ellos hicieron una decisión ad hoc, la inefable Sala Constitucional, para convocar a los suplentes, lo cual no es constitucional. Que después lo volvieron a hacer varias veces, como la decisión de la Asamblea Nacional ya saliente, en sus últimas horas, que convocó el 23 de diciembre, creo que fue la fecha, y nombró pues a todos estos magistrados, los últimos magistrados express que tenemos en el Tribunal Supremo y en la Sala Constitucional, básicamente. Precisamente, y que son los que han impedido el trabajo de la Asamblea Nacional
en la cual el régimen perdió la mayoría. Pero volviendo al trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora, está bien, estamos claros que es ilegítima, estamos claros que sus resultados de todas sus actuaciones deben ser nulas, de toda nulidad, como dicen ustedes los abogados. Ahora, en todo caso, ¿podrían buscar el propósito que establece o que se pretende constitucionalmente que busque la Asamblea Nacional Constituyente? No, de ninguna manera, porque de entrada el proyecto de ellos era otro. Ellos presentaron esta constituyente como un programa de gobierno. Ellos presentaron esta constituyente a la población para resolver todos los problemas que ellos no han resuelto en 18 años de gobierno que tienen. Ajá, ¿y qué debería buscar una constituyente? Porque la constituyente lo dice muy claro, la constitución es para transformar el Estado, para cambiar el ordenamiento jurídico y para redactar una nueva constitución. Ninguna de las tres está planteado en esta asamblea tumultuaria que nosotros tenemos por delante. Pero fíjense que en eso de cambiar el ordenamiento jurídico han asomado algunas cosas. Por ejemplo, sí, asomaron lo de los 50 cosas... años para todos los delitos, 50 años de cárcel, de prisión para los delitos que tuvieran que ver con traición a la patria, ¿no? Y también una ley del odio. Una ley contra el odio. Contra el odio, pero la llaman la ley de convivencia pacífica y contra la intolerancia y el odio. Queríamos que de esos dos puntos nos hablara un poco de la ley de convivencia pacífica o la ley contra el odio, la ley del odio, y también de eso, de subir las penas a 50 años solo para los delitos. No están hablando de secuestro ni de homicidio, sino que los delitos que tienen que ver con traición a la patria y para callar las voces, delitos políticos, ¿no? Que ellos definen como delitos políticos, ¿no? Claro, claro. Mira, son muy importantes esos temas que tú has planteado, de verdad. Me viene a la mente un dicho que muchas veces viene a cuenta, que es que son muchas inquietudes para una sola vida. En realidad tenemos muchos planteamientos sobre la mesa y que es muy bueno que podamos hablar hoy con la ciudadanía y con nuestros oyentes. Aprovecho la oportunidad para saludar al club, al chat de la Coromoto, que sé que están pendientes de escucharnos en estos momentos. Sí, mira, primero la ley contra el odio. Debemos recordar que esta iniciativa, vamos a decir, por llamarla de alguna manera, nace después de que hubo un rechazo, eso que llaman scratching, contra una rectora del CNE en un automercado. Ajá. Y eso que llaman scratching, que la traducción al español sería rechazo social, en mi opinión. Y en mi opinión también considero que debe existir, porque tiene que haber una sanción social, tiene que haber una sanción moral. ¿Cómo? La gente que se porta mal tiene que saber que sus conciudadanos rechazan ese comportamiento. Ahora bien, esta gente planteó entonces una ley contra el odio en la cual se basan quizás en algunos precedentes que hay, pero cuando hablamos de ley contra el odio, la idea inicial universalmente ha sido leyes contra la discriminación, que es algo muy diferente. Discriminación por raza, por religión, por creencia. En este caso es todo lo contrario, porque esta ley contra el odio lo que va a hacer es discriminar. No, quienes promueven el odio están presentando la ley. Entonces, ¿qué puede esperar uno de ellos? ¿No? Los dueños del odio presentan la ley contra el odio. Y además de eso, con una clara intención de hacerlo aplicable retroactivamente, porque era para sancionar lo que había pasado con esta rectora. En las leyes penales no se aplican retroactivamente, porque indudablemente es evidente para cualquiera que nos esté escuchando que tú no puedes hacer con posterioridad la ley para castigar lo que no te gustó hoy, porque eso no es garantía de justicia para nadie. Y de eso se trata esta ley contra el odio. Por otra parte, esa pena de subir la pena a 50 años únicamente para estos delitos de traición a la patria tiene de nuevo esa característica fundamental del régimen: ¿quién califica traición a la patria? Y si vamos más allá, ¿quién es la patria? Porque no es qué es la patria siquiera, sino quién es la patria, porque parece que la patria es Maduro o es el dirigente del cual se trate en el momento concreto. Entonces, nosotros hemos visto cómo viajes al exterior que hacen los diputados
son considerados traición a la patria. Entonces, bueno, o como también una protesta pacífica es considerada terrorismo. Terrorismo, exactamente. Que también sería lo penado porque por ¿quién califica? Y ahí eso nos llevaría a otro tema que todavía no hemos visto, que como te dije antes, son infinitos, que es la fulana comisión de la verdad. Porque entonces, ¿cuál es la verdad que van a establecer? Lo que pasó en las protestas que hubo en la calle en ejercicio pleno de nuestros derechos. De nuevo sería entonces, ¿para qué los que consideran que en ese momento había terrorismo, como tú bien dices, empiezan a establecer responsabilidades, entre comillas, sin tener la facultad para ello? Porque como hablamos al principio, entre los objetivos de una constituyente no está la comisión de la verdad, ni existe tal comisión de la verdad. Doctora Blanca, en este momento tenemos lamentablemente noticias de que los estudiantes de la UDO lamentablemente están sufriendo de paludismo. Ellos están siendo prácticamente imputados por un tribunal militar. ¿Dónde quedan los derechos humanos, en este caso, de estos estudiantes que simplemente salieron a decir que no estaban de acuerdo con un régimen autoritario como este? Claro. La Asamblea Nacional sigue legislando, sin embargo no es escuchada. ¿Qué podemos hacer nosotros como venezolanos? En este caso usted que sabe de la materia. Sí. Fíjate, yo tengo aquí anotado, mientras tú hablabas de una conversación de ayer, que la desobediencia civil es el único recurso contra la constituyente. O vamos a decirlo, contra la constituyente comunal, como debe ser llamada, o pseudo constituyente. O la fraudulenta. O la fraudulenta, o espuria, porque eso no tiene nada de constituyente. Anticonstituyente. Así es. Y hay que hacer un gran frente nacional para nosotros defendernos de este atropello a los derechos humanos sistemático y generalizado por parte del régimen. Fíjate bien, yo puse un tuit esta mañana en relación precisamente a los estudiantes, porque esa es una tortura. Ellos los tienen recluidos en El Dorado a sabiendas del peligro del contagio del paludismo, no son objeto de tratamiento y es una manera indirecta, ¿verdad?, de ocasionar el sufrimiento en una forma sistemática como política del régimen, que es lo que está denunciando y que hay que aprovechar para reconocerlo ahora en un trabajo estupendo Tamara Suju, ¿verdad?, en la Corte Penal Internacional, presentando casos documentados, que cuando uno los ve realmente queda completamente desolado del sufrimiento que están aquí ocasionando a nuestros congéneres, a nuestros compañeros venezolanos por defender la libertad. Y denuncias ya hechas por los familiares que les han mandado completo el tratamiento y sin embargo la Guardia Nacional no permite que entre ese tratamiento y se lo están dando como quien dice a cuentagotas. Por eso este muchacho Kevin dicen que no se sabe si al final se va a salvar o no, ya que no está teniendo el tratamiento cuando lo tienen allí. Eso es muy importante que tú lo digas, y ahí yo quiero señalar lo siguiente. ¿En el nombre de quién la policía, la Guardia Nacional, que eso no le compete se toma esas atribuciones? Eso no le compete a nadie, porque nadie tiene ese derecho a privar de tratamiento médico a una persona. Pero en el caso concreto se me viene a la mente también las boletas de excarcelación que no se ejecutan, con unos policías que pretenden que ellos tienen ese derecho y unos jueces que se esconden porque cuando les van a denunciar que la boleta de excarcelación no se respeta, el tribunal está cerrado. Eso es lo que tenemos, es decir, no tenemos jueces. Ahora, estos castigos a la tortura que estamos viendo en Venezuela, pues esto es una forma de torturar la que vemos con estos jóvenes, pero ha habido muchos casos de denuncias de tortura, de gente que los maltratan físicamente y sobre todo la tortura psicológica, que sí es casi que a la totalidad de los presos políticos los están torturando psicológicamente. ¿Es penado? ¿Va a ser penado? ¿Es castigado? ¿Va a ser castigado por alguien? Claro. ¿Tenemos esperanza de que paguen por ese delito que hoy están aplicando la tortura, doctora? Claro, y yo quería señalar en el comentario anterior que la responsabilidad es personal. La responsabilidad penal es personal. Importante. Y lo que se hace
en ejercicio de las funciones públicas tiene una responsabilidad personal. Ahí no vale el cumplir órdenes o el alegato de que yo seguía instrucciones. Ahí cada quien responde. Entonces, yo creo que es bueno decirle a cada uno de estos guardias, de estos policías que están haciendo eso, que ellos van a responder a título personal, no solo ante los tribunales penales ordinarios, que debería ser cuando lleguemos a tenerlos de nuevo, sino que de no hacerlo internamente le corresponde ante la justicia internacional. Ahora fíjese, esa justicia internacional, ¿cuándo se activa? Se activa luego que termine este gobierno. Sí, tenemos que esperar que este gobierno salga para que nosotros podamos ver que internacionalmente se castigue a quienes están violando la Constitución, las leyes y los principios fundamentales del mundo, pues del ser humano, los derechos humanos. No, porque como tú bien dices, son derechos universales. Nosotros hemos intentado, todos los que creemos en la justicia, que se haga justicia en Venezuela. Pero si eso no se logra, está la justicia internacional. ¿Pero cuándo? Bueno, ya lo están haciendo las denuncias. La doctora Tamara Sujo tiene las denuncias presentadas. O sea, ya esos procesos pueden empezar. ¿Podríamos esperar entonces que en los próximos meses o años ver algunas justicia... sanciones a estos torturadores que hemos tenido en los últimos años en Venezuela? Yo comprendo tu preocupación y tu angustia, y no solamente la comprendo, sino que la comparto. Pero sí, empieza el procedimiento, pero no es tan rápido como nosotros quisiéramos. Bueno, pero sí comienza el procedimiento, pero contra, digamos, la desventaja de que es lento el procedimiento, tenemos la ventaja de la imprescriptibilidad de las acciones, o sea que los delitos no prescriben. Bueno, para complementar lo que está preguntando Héctor y está diciendo la doctora Blanca, los familiares por supuesto siguen moviéndose y diciendo lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Carlos Grafe, puede perder un riñón si no es operado pronto. José María Aznar está uniéndose y obviamente ante la movilización y los esfuerzos por la libertad de John Goycochea. Almagro pues se reunió con la familia del preso político Alfredo Ramos, y la esposa de Wilmer Azuaje está viajando a Colombia para denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, los gritos de la disidencia se están oyendo a nivel internacional y, como bien usted lo dice, no prescribe, y son copartícipes a todas estas personas que están siendo cómplices. Claro, y no solamente quienes lo hacen, sino también quienes lo ordenan. Así es. Y quienes ignoran o pretenden ignorar que se está sucediendo. Bueno, yo quiero recordar a nuestros oyentes que estamos totalmente en vivo, estamos entrevistando a la doctora Blanca Mármol de León, y pueden comunicarse al 264-1494, 264-1619, y también pueden participar en nuestro chat para que estemos comunicados en Baruta minuto a minuto. Bueno, la doctora Blanca Rosa dijo en días pasados, hemos recorrido toda la Constitución y no hemos logrado nada. Así es. Y hoy nos acaba de decir que la única manera es aplicar el 350, doctora. Bueno, eso ya lo dijimos, nos convocó la Asamblea, creímos en eso, yo creo firmemente en eso, porque la Constitución, es como yo digo, a nosotros se nos terminó la Constitución, la recorrimos íntegra, llegamos al final, el último artículo es el 350, y ese artículo dice que se desconocerán las autoridades o el régimen que vaya contra los derechos humanos y contra la democracia. Ese es el retrato hablado de este régimen. Y nosotros dijimos también, cuando empezamos en abril las protestas en la calle, que ya habíamos llegado a ese momento y que desconocíamos las autoridades, y por eso estábamos en la calle protestando contra eso. Y el 333, doctora, y lo recordamos además votado por la gente el 16J. Exacto, es un acto maravilloso de expresión ciudadana en el que todos concurrimos y nos pusieron 3 preguntas, que en realidad la pregunta tenía que haber sido una sola. ¿Rechaza usted la constituyente espuria convocada por el régimen? Esa era la pregunta. Que fue la primera pregunta. Esa fue la que propuso la Alianza Nacional Constituyente. Pero luego para que se hiciera, pero luego le agregaron dos. Una que tenía que ver con las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, y otra con un gobierno de acuerdo nacional. Sobre eso queríamos que nos hablara después de este breve corte que vamos a hacer para los comerciales de la emisora. Y volvemos entonces con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que nos va a hablar de las 3 preguntas y de las acciones que hay que tomar por parte de la Asamblea Nacional y por el pueblo para hacer cumplir el mandato del 16J. Ya volvemos con su programa Baruta Minuto a Minuto.
la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles, a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM te invita todos los miércoles a las 4 de la tarde a escuchar el espacio Generación Apostólica. Llegó la hora, vamos a celebrar. Jesús está aquí y hoy empieza. Donde encontrarás palabras de esperanza para tu vida, música, testimonios y mucho más. Generación Apostólica, con los apóstoles Raúl y Natalie de Villamizar, acompañados por las pastoras Janet de Ramírez y Leana de Rodríguez, por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. Grito de júbilo. Sintonía 1420 AM. Está disfrutando de Baruta minuto a minuto. Ya. Continuamos con Baruta minuto a minuto, hoy con la doctora Blanca Mármol de León, es magistrada, profesora universitaria y por supuesto una mujer luchadora contra este sistema lamentablemente totalitarista. Bueno, seguimos hablando del tema de los derechos humanos. No, estamos Hemos hablando, visto- Rina, sobre, dejamos al aire, discúlpame, una pregunta que qué vamos a hacer con las decisiones que se tomaron el 16J. ¿Cuál es la opinión de la doctora Blanca Claro, Rosa? hablábamos en Mármol este de León? caso, nuestras violaciones de los derechos humanos son el hecho de no poder estar dentro de una sociedad o una democracia, entre comillas, hasta ahora, todavía, por lo que se supone estamos luchando. Sin embargo, el 350, el 333 está cada vez más vigente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Claro. Fíjate, el problema es que quedaron esas preguntas allí pendientes, como aquí hablábamos, que era la de que si estaba usted de acuerdo en que se formara más o menos, creo que decía así, Sí. un gobierno de acuerdo nacional y una exhortación a las Fuerzas Armadas para Muy que amado. respaldara la democracia. Ahora bien, ese gobierno de acuerdo nacional no llegó, no ha llegado. En lugar de eso se precipitó una pseudo constituyente y si hay algún gobierno de acuerdo nacional ahorita es este gobierno tumultuario que uno no sabe quién Que se gobierna impuso. allá, si es la asamblea presidida por Delcy o es Maduro, porque Delcy dice que Maduro le dijo y Maduro dice que Delcy Que le Delcy dijo. lo O son los masazos de Diosdado, porque a veces Por hay e- decisiones que se toman en el programa de Diosdado. También. Órdenes Así que es. se dan. Dice, pongan preso a fulano de tal y van y salen a ponerlo preso. Sí, Dale, sí. operación O un Tuntún, y van allanamiento. y hacen un Y allanamiento, ¿no? y es increíble que, porque además eso me duele especialmente, porque es la inexistencia de los jueces y de la justicia en Venezuela, que eso es lo que está en la base de todo eso, porque fíjense que, de todo esto, porque cuando este régimen llegó, lo primero que hizo, inolvidable Manuel Quijada, fue salir con una lista de jueces que se destituían, que se suspendían y que se jubilaban.
Y cuando ya no pudieron jubilar más jueces por jubilación ordinaria, entraron con jubilaciones especiales y ellos cambiaron a todos los jueces. O sea que está clarito que desde el principio la meta era eliminar la Administración de Justicia para tenerla como una herramienta. Las voces disidentes. Como la tienen ahora. Entonces, aquí se usan las leyes y los tribunales es para someter a la disidencia, como hablábamos al principio del programa. Ahora bien, ¿qué pasa con el gobierno de acuerdo nacional? No solamente no se hizo, sino que además ahora nosotros vamos a unas elecciones de gobernadores, a unas elecciones regionales y bueno... ¿Está de acuerdo usted con eso? No, en absoluto, yo no estoy de acuerdo con eso porque entre las preguntas estaba también, si mal no me acuerdo, no había una relacionada con los miembros del CNE, con los rectores, no, cambiar las exactamente. instituciones, los poderes públicos. También decía de ir a unas elecciones, pero decía unas elecciones libres y transparentes. Correcto. Y estas, podríamos considerar que las elecciones No gobernadoras son son ni libres y libres, transparentes. no son ni libres ni transparentes, y es con estos mismos personajes que fueron los autores del único fraude certificado de que se tenga noticia, porque nosotros tenemos un fraude certificado, ¿verdad?, por Smartmatic. Nosotros decíamos siempre que teníamos fraude, que nos habían hecho fraude, pero no lo habíamos certificado. No, ahora lo tenemos la certeza, entonces vamos mansamente con las mismas rectoras del CNE a unas elecciones en las cuales yo no creo, no por un afán de dividir ni de ser diferente ni nada de eso, yo por el contrario creo que nosotros tenemos que estar unidos como oposición, sino porque me parece incoherente. Me parece completamente incoherente si nosotros convocamos a toda la gente, y me incluyo porque yo estaba de acuerdo con eso, a que se hiciera vigente lo establecido en el artículo 350 de la Constitución, es decir, el desconocimiento de las autoridades que van contra los derechos humanos y contra la democracia. Entonces después de eso vamos a ir con esas mismas autoridades a unas elecciones regionales. Estamos de alguna manera legitimando el gobierno. Totalmente, oxigenándolo. Y es una incoherencia absoluta, porque o estás en la calle desconociendo las instituciones o estás en elecciones con las instituciones, pero las dos cosas juntas no se pueden coordinar. Ahora, porque entonces fíjense, como resumen, hemos visto que las decisiones del 16J, ese mandato que recibimos todos por parte del propio pueblo, bueno, no se está ejecutando ni se va a ejecutar. Tenemos un mandato por cumplir. Eso fue Bueno, un mandato. pero lo dejamos como en dejamos pausa, a un lado, mientras vamos a elecciones a legitimar el gobierno. Exactamente. Ahora, eso es la incoherencia que uno ve a veces en la oposición. Claro. Porque yo le explicaba o teníamos una conversación con María Corina Machado en un programa anterior, aquí en este estudio, y nos decía, bueno, eso de que teníamos un cambio de normas, un cambio de horizonte a cada momento por parte, que es una improvisación por parte de la propia oposición. Y desconcierta. Cuando decidimos irnos por el camino del diálogo, entonces estábamos desconociendo también o estábamos yendo en contra de un mandato de la gente que quería estar en la calle en protesta. No, nos vamos al diálogo. Y bueno, y se burlaron de nosotros y nos quitaron el revocatorio a través de ese supuesto diálogo, y ahora que tenemos otra vez al gobierno contra las cuerdas, porque estaba la gente en la calle en esta protesta activa en contra de este gobierno, y bueno, de repente nosotros mismos decimos, no, tocamos la campana, nosotros fuimos los que salvamos, tocamos la campana para salvar cada vez que el régimen está contra las cuerdas, nosotros lo salvamos, y por eso es que no tiene ninguna lógica, y ellos mismos se burlan, el régimen se burla y nos dice con el mayor descaro, bueno, causaron tantas muertes para llegar luego a unas elecciones con divisa y con toda la burla que eso implica. Y fíjense que dicen causaron tantas muertes, como, y a mí me impresiona mucho la expresión, porque es que bueno, nosotros no quedó más remedio que matarlos. Sí. O sea, tuvimos que matarlos. ¿Cómo es eso? Pero por culpa de ustedes que causaron estas muertes. Nosotros somos los y aquí en todo caso ellos van a tratar de penar a quienes causaron la muerte según el criterio de ellos, y no a quienes ejecutaron esos asesinatos. Correcto, como que si era inevitable que si la gente saliera a la calle había que matarla. Piedras contra balas. Así es.
así. Es lo que estamos viendo de este... Eso es la ejecutoria y eso no puede continuar, por eso es que es muy importante estas actuaciones, este pronunciamiento del secretario de las Naciones Unidas también en relación a lo que es la tortura en Venezuela. Es muy importante esta actuación ante los países europeos, ante los congresos europeos, y es muy importante porque ya este régimen está desnudo. En ese campo hemos avanzado bastante, ¿no, doctora? En el reconocimiento internacional de lo que está sucediendo en Venezuela. Es una dictadura ya reconocido por todo el mundo. Posiciones de un gobierno como el francés, que es un gobierno que siempre se mantiene más o menos neutral, sí. Con una afirmación tan directa como la que pues ha hecho ya Macron, no pudo evadirlo. diciendo que es una dictadura la que se vive en Venezuela y exigiendo cambio de gobierno en Venezuela. Así es. Posiciones como los parlamentos europeos, o posiciones como los presidentes de otros también países, tanto europeos como americanos, dejan en evidencia pues que esto es una dictadura, pero pareciese que aquí los venezolanos, la oposición venezolana de alguna manera no lo ve tan así. O perdona, yo no entiendo, y ahí es donde yo me pregunto, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Porque ¿cómo se puede pasar por alto todos estos muertos que se produjeron en estas manifestaciones en las calles? Y más aún, el 7.600.000 personas que también dieron un mandato. Que dieron un mandato, eso no se puede. Desconociendo el gobierno. La primera pregunta, ¿desconoce usted la Asamblea Nacional Constituyente? Exactamente, y ahí está la Asamblea Constituyente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ese es un mandato que está pendiente. Yo pienso que hay que rechazar todas las actuaciones de esta constituyente espuria, que no es sino un gobierno tumultuario, no vacilo en decirlo, y además de eso yo creo que estas regionales ignoran un hecho muy claro, sin pretender saber más que los demás, Dios me libre. Pero si es una constituyente que ya dijo Maduro que iba a estar 2 años, en 2 años esa constituyente puede cambiar la constitución para despojar de todas las facultades a los presuntos gobernadores que podamos obtener en estas pseudo elecciones que estamos llevando a cabo. Entonces son 2 años que tienen para dejar sin dinero a las gobernaciones, para cambiarle la circunscripción dentro de la cual ejercen su mandato, es decir, para despojarlo de todo lo que constitucionalmente le corresponde. Me faltan 2 casos para preguntarle, doctora, antes de dar paso a las preguntas y comentarios que ya nos empezaron a llegar. Se corrigió lo del internet y ya tenemos bastante comentarios por parte de nuestros oyentes. Pero tenía que preguntarle sobre el caso de la fiscal, la destitución de la fiscal general de la República. Usted dijo en un artículo que leí hace unos días una opinión que daba de que por supuesto no podía ser destituida en la forma que fue destituida posteriormente, porque el único que tiene la competencia es la Asamblea Nacional. Sin embargo, fue destituida la fiscal, hoy está, digamos, en el autoexilio, se tuvo que ir antes de que la pusieran presa, porque iba a ir presa. Iba a ir presa. ¿No? Iba a ir presa, además, cuidado si no torturada, como han hecho con casi todos los presos políticos. ¿Cuál es su opinión en cuanto al caso de la fiscal? Sí. Mira, la fiscal, como dije yo, en el momento que ella afirmó que se rompió el hilo constitucional con aquellas 2 nefastas decisiones de la Sala Constitucional que pretendían ir contra la inmunidad parlamentaria y pretendían también, además de decidir legislar, ella... Cosas que al final lo lograron. Lo lograron. Cosas, pero ahora a través de la constituyente. A través de la constituyente. Es como aquello cuando a Chávez se le rechazó en referéndum algunas atribuciones, algunas decisiones, y después las logró. Las metió como reforma constitucional. Sí, y un acuerdo en la reelección indefinida. Así es. ¿Te acuerdas? Y volvieron a hacer entonces lo mismo. Algo que fue rechazado en la calle y que tuvo que echar para atrás el gobierno, al final lo lograron. Lo metieron de otra manera. Sí. Bueno, volvamos con el punto de la fiscal general. Entonces la fiscal tuvo, como dije yo en su momento, un despertar súbito, porque ella tenía 10 años ahí, y ella estaba... Un sueño profundo. En un sueño profundo, en un letargo. Ella responde por la prisión de Leopoldo López, por Antonio Ledesma, por todos nuestros presos políticos. Ella está detrás de todas esas imputaciones por la libertad de conciencia, por disentir. Ella es responsable de todo eso. Ahora bien, es bueno que lo diga, doctora, para que quede claro que no es que estamos olvidando. Así es. Hay cosas que también ella tiene que pagar por eso, tiene responsabilidad.
Claro. Pero qué bueno que despertó. Bueno, a tiempo. y entonces por eso yo digo que se respaldan las actuaciones, pero no la persona. Una cosa es respaldar las actuaciones que ella haga y ha hecho ajustadas a derecho, y otra cosa es canonizarla por eso, Ciertamente. como han pretendido. Dejando eso claro, por supuesto que hay que decir que ella no fue destituida de conformidad con el procedimiento constitucional, que para eso utilizaron de nuevo convenientemente al Tribunal Supremo de Justicia, que no es sino una herramienta del régimen para hacer, bueno, toda la represión que hace normalmente contra quienes creemos en la democracia. Ahora bien, eso que ella está haciendo, ese trabajo, indudablemente es bueno, tendrá una resonancia. Internacionalmente ha puesto al descubierto muchos casos de corrupción, pero todavía yo me quedo, vamos a decir, con el gusto a poco, que no la veo hablando con la misma fuerza contra lo que nosotros hemos estado hablando aquí, que es la tortura en Venezuela. Yo creo que eso tiene que ser llevado internacionalmente al punto del escándalo, porque eso tiene que parar. La tortura en Venezuela tiene que cesar. Bueno, como también hay que decir que no habló con suficiente fuerza cuando decisiones tomadas por los tribunales eran rechazadas por el SEBIN, por ejemplo, que no soltaban Tampoco, liberaciones, exacto, con carta de liberación de presos bueno, una policía que entonces se autorige en juez Así y es. puede más que el juez. Y siguen presos, exactamente. ya John Goycochea John tiene Goycochea ya casi tiene un un año, ¿no? Un año preso Con la y boleta con de la boleta de excarcelación. excarcelación. ¿Y dónde estaba la fiscal en todo ese año? ¿Dónde estaba? Exactamente, esa es la pregunta. Por eso es que yo digo que se apoyan las acciones que vayan en beneficio de la recuperación de la democracia, pero yo creo que ella no quiso enterrarse con el régimen. Esa es mi opinión. Ahora, fíjense, ella está en el mundo librando también una batalla, mostrando algunas pruebas, hasta ahorita muy pocas de verdad. Yo creo que lo ha llevado, o es una estrategia, o no tendrá toda la documentación A a lo sus mejor, manos. sí. Pero ha ido soltando algunas perlitas Sí. sobre algunos casos emblemáticos. Sí. El caso, por ejemplo, de Odebrecht, del cual no había dicho ni media nada, palabra. y donde en el mundo se sabe y ya hay juzgados y penados y están condenados ¿Cierto? por la corrupción en Odebrecht, pero todavía ella aquí en Venezuela, donde los propios criminales, por decirlo así, que han reconocido su delito, han dicho que donde más lo hicieron fue en Venezuela y aquí no ha pasado Y nada, aquí todavía no no ha hay ningún pasado preso, nada, no hay. pero ahora empieza ella a mencionar algunos casos y donde involucra directamente al presidente de la República, es lo que llama la atención, porque no solamente en ese caso de Odebrecht, sino también en el caso de la comida, de la bolsa de comida sí, comprada en México, habla que directamente empresas que eran de propiedad del presidente de la República. Esto es un caso gravísimo, claro, que lamentablemente no ha tenido toda la resonancia que debería tener, porque precisamente de alguna manera aquí los jueces los tiene el gobierno lo con tiene puño. toda la justicia y ahora la fiscalía también completamente Y ahora la fiscalía, la tiene el presidente de la República en sus manos. ¿Qué opinión nos da? Sí. ¿Podrá tener alguna solución entonces? ¿Podrá tener algún final justo todos estos casos que ella está mencionando, doctora? Mira, yo pienso que sí, por la parte que corresponde a la jurisdicción internacional, porque indudablemente ahí no están inmersos solamente autores aquí en Venezuela, sino en todo el mundo, y hay una lesión de derechos patrimoniales y de toda índole en diferentes países, y en esos otros países indudablemente irán a actuar. Ahora bien, eso no es fácil aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela no hay independencia de los tribunales, los jueces no son autónomos, en Venezuela los jueces tienen miedo, y el único poder legítimo que en Venezuela existe hoy en día, existe a duras penas, es la Asamblea Nacional, con todas las limitaciones y los atropellos de que son víctimas nuestros diputados. Por ellos son nuestro único poder legítimo y nosotros tenemos que apoyarlo porque ellos responden a la elección de 14 millones de personas. Muy bien. Bueno, vamos a darle paso a las preguntas. A todos los comentarios ¿Cómo no? y preguntas. Dice, qué importante, Diana nos dice, escuchar a la doctora Mármol de León, porque de manera muy sencilla explica correctamente desde el punto de vista legal. Nos dice Saverio, a mí me duele mucho que el derecho cada día se pone más cuesta arriba, porque no se cumplen las leyes, tenemos muchas, ¿cuáles se cumplen?
no entendí cómo hace la pregunta, pero en todo caso ese fue Saverio. Ajá. Pero ¿de qué nos ha servido todo esto? Ahí se llenan la boca diciendo que lograron la paz en el país y seguimos peor que antes. Estamos pelando, no hay medicina. La policía, la Guardia Nacional, supongo, es la que asalta el agua en las calles, desmarcando, o debe ser cayéndose, desboronándose las casas, faltando. No tenemos ni para comer. Esto nos llaman o nos dicen desde el 23 de enero. Chugo, ese fue Chugo, el que escribió. Y ahora Suárez nos dice, recuerden que antes también las leyes venían en decadencia. ¿Se acuerdan que existía el tribunal de algunos, o las tribus de algunos políticos? Bueno, con eso han tenido 40 años recordándola. Sí, y que hubiera la tribu, nadie está diciendo que lo anterior era perfecto. Nosotros lo que estamos analizando aquí es lo que tenemos. Pero había un poco de respeto. Ofelia, muy bonito las leyes, se leen y perfecto, pero ¿de qué nos sirven si solo son bonitas ahí en el papel? Pues no se aplica desde San Bernardino. Claro. Víctor. Urrutia nos dice, lamentablemente pienso que por debajo debe estarse cocinando muchas cosas. La vida nos ha... se me movió. Se nos mueve. Ahorita un mensaje. A ver, aquí tenemos el de Urrutia, y dice, la vida nos ha cambiado, pero hay que recordar o reconocer que tanto gobierno como oposición, los que ocupan cargos, tienen descuidados los municipios y en fin, todo. Amanda, ¿saben qué pasó con Baduel? Porque no se sabe nada de él. Ya se supo, ¿no? Algo de los hijos lo vieron. Aparentemente lo vieron. Sí, lamentablemente pues está aislado. En la tumba, ¿no? En la tumba En la lo tienen, tumba, así tal cual. aislado, y todo lo que está en la tumba está torturado, porque eso es una tortura psicológica la que se aplica ahí, física también. Es inadmisible. La tortura blanca le dicen, algo así. Es inadmisible que nosotros podamos hablar de semejante cosa aquí. Como la seguridad nacional. Sí, como la Pareciera que seguridad estamos con nacional. otro nombre. Bueno, nos dice Orquídea, yo confieso estar muy deprimida. No Claro. hemos logrado nada. Tenemos un luto. Solo ver un país derrumbándose, seres humanos sin ética, con valores muy escasos, pedigüeños por doquier, niños y jóvenes tirados en las aceras pidiendo montarse en el metro en un viaje al atraso. Y lo feo, se me acaba de mover, llamada... Ajá, jóvenes tirados en las aceras, en el atraso y lo feo del país, se volvió a mover, no quiere que lo lea completo. El venezolano se está acostumbrando a pedir y pedir, viejos, velándole la comida en las calles. Esto da mucho dolor. Sí. Eso es en este caso lo que le está pasando al venezolano, Eso una es terrible, pérdida pero- quizás de la confianza. Pero no quiero dejar de darle el mensaje a ella, porque yo entiendo, ese es como una especie de duelo generalizado que todos tenemos, pero no hay que dejarse llevar por ello, porque nosotros vamos a salir adelante. Lo que quiero recalcar es que en este caso la sociedad se llevó por delante a los políticos. Y cuando nosotros salimos con el 350, los políticos se sumaron a la sociedad y los vimos hombro a hombro con la gente en la calle. Y si nosotros seguimos fuertes en nuestras exigencias y en nuestros principios, nosotros vamos a lograr el cambio de Venezuela, porque al final los políticos van a tener que llegar, aunque lleguen de último, Ponerse pero al lado del pueblo lo que está pidiendo. Así es, nosotros tenemos que Ismael. perseverar. No, nos dice Jesús primero, pero ella ha debido poner orden antes. Esto se refiere a la fiscal y estamos de acuerdo. Ella antes Correcto. debió haber puesto algún orden. Correcto. Ismael también nos dice, hola mis amigos, les comento que estoy deprimido, mis hijos y familia se Claro. fueron. Estoy solo con mi Terrible. esposa y Es es así. triste la desintegración de la familia. Es terrible, también se van mis Estamos nietos. ahí, sí. Es parte El de lo que jueves estamos se van mis viviendo. nietos, sí. Es muy difícil, uno no quiere, yo traté de evitarlo, pero hay que pensar que regresarán, algunos regresarán, otros no, y los que estamos aquí seguimos luchando y reconstruiremos a Venezuela. Mire, el invitado 485 dice, ¿por qué tanto ensañamiento con Baduel? ¿Qué razones piensa usted que hay Eso con es él? verdad, esa es una pregunta que yo misma me hago, porque es un ensañamiento, indudablemente. ¿Será que ellos tienen informaciones que uno no tiene? Pero no hay nada que lo justifique, ya lo dijimos antes, nada justifica la tortura, mucho menos la desaparición forzada de personas que está prohibida constitucionalmente. De manera que de eso el régimen tiene que responder.
Romina, ¿se han dado cuenta que en muchos centros comerciales hay niños todos sucios, desnutridos, que están con sus padres o no se sabe si son o no familiares, pidiendo, y muchos se colocan en las taquillas de cobro del estacionamiento? Eso es parte de lo que nosotros no podemos acostumbrar. El venezolano tiene que aprender a tener mucho más memoria. Sí, fíjate, Claro y que una sí. cosa que se está dando mucho es en las ferias de comida. Ajá. Hay mucha gente que se la pasa ahí comiendo. Sí, pero comiendo, pidiéndole a los demás lo que le quede de comida para poder comer. Es la única Sí. manera que tienen para poder comer. Y Para estamos poder hablando comer. que no son gente que se ve que bueno, que son clase media venida abajo, pues. Exactamente. Venía menos y que ha tenido que llegar a ese extremo. Y es un dolor muy grande, es un dolor por Venezuela ver a nuestra gente reducida a eso. Y es importante también decir que, como bien lo dice Héctor, ya es la clase media. No todo el mundo tiene el dinero para comprar. Ahora los productos se van un poco más en los anaqueles, pero a unos precios incomprables. La gente sigue haciendo de madrugada unas colas, pero que son, o sea, un abuso, una falta de respeto para la integridad, muchísima gente mayor, Es indigno. para simplemente pensar que van a recoger una cédula y a lo mejor quizás podrá llegar algo, pero algo ya a precios carísimos. Esta mañana, por ejemplo... Pero eso es lo regulado, entre comillas. Esta mañana vi un video de hace apenas unos meses donde el que era, hoy es canciller y antes era ministro, debe ser de fomento o de industria, de algunos de esos ministerios que crean y después quitan o le cambian el nombre, decía y salía regulando lo de los huevos y decía que nadie podía pagar más de 480 bolívares por un cartón de huevos. ¿De dónde Y está resulta sacando que esas ya cifras? el cartón de huevo está en 30.000 bolívares. Así es. Ya hay hasta una página, Huevo Today. La pueden investigar todos los días porque todos los días está cambiando el precio del Qué huevo. triste, ¿verdad? Esto es increíble, ¿verdad? Que estamos pagando 30.000 bolívares por un cartón de huevo. Nosotros tenemos, en definitiva, ellos lograron importar la miseria cubana y ponerla en Venezuela. Así es, Eso no es lo que podemos nosotros estamos acostumbrarnos. viviendo. Entonces la miseria equitativamente distribuida, que eso es Cuba. Así es. Venezuela va a salir adelante, fe, mucha fe, nos dice Edelia. Y yo creo que eso Vamos es a lo que salir nosotros tenemos que adelante, sumar. depende de nosotros porque no hay que dejarse, porque los Corresponsables. derechos no se entregan, hay que luchar por ellos y nosotros seguimos adelante luchando por nuestros derechos. Hay que denunciar la tortura, hay que denunciar los presos políticos, hay que denunciar la persecución a los La medios de inseguridad. comunicación, Es la verdad. inseguridad, todo hay que denunciarlo porque cuando nosotros callamos ayudamos a que el régimen se entronice. Doctora, háblenos estos 4 minutos, 5 minutos últimos nos queda, de la Venezuela dentro de, digamos, 2 años, 3 años. ¿Cómo la visualiza usted? ¿Cuál es el futuro que tiene esa Venezuela que usted sueña para sus hijos, para sus nietos, hijos y nietos que se han tenido que ir del país, pero que usted sueña, me imagino, con que Claro. vengan y disfruten la Venezuela que usted conoció también? Claro que sí. La belleza que tenemos en el país, que no las conocemos ni siquiera, o no las explotamos en el buen sentido de la palabra, y que están ahí para el disfrute de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros Mira, descendientes. yo te voy a empezar con una afirmación que siempre me gusta hacer. Nosotros venimos de la democracia y hacia la democracia vamos. Los cubanos pasaron de Batista a Fidel. Y los menciono porque esta gente nos ha invadido. Nosotros estamos invadidos por los cubanos y es una invasión consentida por el régimen. Ahora bien, nosotros volviendo a tu pregunta, lo que visualizo para nosotros es la reconquista de la democracia. Yo estoy segura de que nosotros vamos a reconquistar la democracia. En este momento tenemos el reconocimiento internacional de lo que aquí estamos viviendo, tenemos la ayuda internacional y yo creo que la ayuda internacional va a ser definitiva para que nosotros salgamos de esta situación. Eso incluye todas esas manifestaciones que hemos visto recientemente de reconocer la dictadura que hay en Venezuela, pero también incluye una ayuda humanitaria internacional que no estoy segura de que nos va a llegar y que nosotros no podemos desestimar. Y también depende en gran medida de que nosotros alcemos la voz, de que nosotros defendamos nuestros derechos, que no nos quedemos sin actuar y sin hablar, porque como también hablábamos al principio, el peor enemigo de los presos políticos es el silencio. Lo peor que pasa después de la tortura es el silencio que sigue al escándalo que ella implica. De manera que nuestro primer deber es no quedarnos callados y nuestro segundo es exigir nuestros derechos, porque los derechos no se entregan.
Y vamos a lograr esto, doctora, en el corto tiempo. ¿Lo ve usted, lo visualiza para Yo los creo que próximos sí. meses, digamos, para este año 2017, terminando el año, podríamos tener, o empezando el 2018, una nueva Venezuela? Es difícil, vamos a decir, hacer ese prognosis, pero uno ve lo que está pasando. El régimen está desnudo internacionalmente. Adentro la situación económica es muy difícil y ellos no han podido estabilizarla. ¿Cómo califica usted la Asamblea Constituyente, estos mes y medio que lleva la Asamblea Constituyente? Esta es una Asamblea Constituyente espuria que, como decíamos al principio, el único objetivo que tenía era acabar con la Asamblea Nacional electa por nosotros. El objetivo de esta Asamblea era acabar con la Asamblea, que es como único poder legítimo. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿han logrado algo? La han neutralizado en gran parte porque están perseguidos los diputados, porque hemos visto con horror cómo nunca les han pagado su sueldo, los han hecho presos, pero ellos no se han rendido. Fíjense cómo hoy está Julio Borges y Guevara siendo recibidos en Europa, ¿no? Exactamente, recibidos y reconocidos como los verdaderos representantes de la Asamblea y de la democracia en Venezuela. Y esa labor hay que reconocérsela porque ha sido muy dura la lucha que han tenido que dar y nosotros tenemos que apoyarla. Nuestra meta fundamental es apoyar a la Asamblea Nacional. Bueno, nos estamos ya despidiendo. Me gustaría pues decirle acá, Evelia nos dice, Venezuela va a salir adelante con mucha fe, pero también nos dice, así es, doctora Mármol, hay que denunciar para que se corrige. Entonces lo que se vislumbra es que vamos a conseguir la libertad y el respeto a nuestros derechos humanos y a tener calidad de vida, como Correcto, antes, es así. con la verdadera democracia. Luchar contra el silencio. Es así. Bueno, queremos dar nuestras redes sociales, @BarutaAminuto, @UrguellesBaruta, @RinaHO3131 y por supuesto nuestra cita es el próximo miércoles totalmente en vivo. Estuvimos bajo la presidencia de la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general de la emisora por Toti López, Pocaterra y por supuesto en la magia de los controles el Mago Martínez, en la asistencia de producción Charo Pérez y nuestro querido Héctor Urgelles en la moderación del espacio y a esta servidora Rina Hernández. Venezuela, mucha fuerza porque vamos a salir Porque hay adelante. muchos venezolanos que te queremos. Así es. Los Nos queremos. vemos. Chau. La radio que cada día te oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú